Bien, bueno, yo acá tengo un montón de ejercicios, pero no los he subido todos, sino que subí algunos nada más. Hasta acá nada más. Chochis. Bien, entonces, voy a abrir el trabajo práctico número 42. Tenemos la función del sí con i. Y después, por otro lado, función sí con o. Esas son las dos funciones que vamos a ver el día de hoy. La función del sí con o, vamos a ver un solo ejemplo. Las dos son similares, pero quizás la que se puede llegar a utilizar más cantidad de veces puede ser la función del sí con i. Por ese motivo, de este hay otros ejercicios extras. La función del sí con i tiene la misma estructura que la función del sí, ya que fíjense que comienza función sí. Por lo tanto, se coloca de la siguiente manera. Ponemos el sí. Pero, luego que abrimos el paréntesis, a continuación colocamos la y. ¿Qué es lo que va a hacer esta y? Hasta ahora nosotros evaluamos las condiciones de manera individual. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de la boleta teníamos categoría A, un salario, categoría B, otro salario. Pero ¿qué pasa si yo quisiera calcular el salario no solamente teniendo en cuenta un solo dato, como por ejemplo la categoría? ¿Qué pasa si yo quisiera tener en cuenta dos valores o más para poder calcular el salario? Supongamos que yo quiero decir, bueno, si la categoría es A y la cantidad de años, o sea, la antigüedad que tiene es mayor a un determinado número, entonces le va a corresponder este salario. Entonces ahí ya no tengo una sola condición, o sea, no depende solo de la categoría. Depende, por ejemplo, de la categoría y los años de antigüedad al mismo tiempo. Lo mismo si, por ejemplo, yo estoy haciendo el cálculo y quiero realizar un descuento sobre un determinado valor. Y, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a hacer un descuento sobre el precio, pero siempre y cuando se lleven más, teniendo en cuenta el precio, o sea, el monto y la cantidad de productos que llevó, por ejemplo. Entonces ahí tengo dos condiciones. Para que me hagan un descuento yo tengo que superar el monto y tener en cuenta también la cantidad de unidades que llevo de un determinado producto. Para eso se utiliza la función del sí con i, cuando yo tengo que evaluar más de una condición al mismo tiempo. Entonces, en el momento que se abre el paréntesis del i, yo acá voy a plantear las condiciones de la manera normal como lo planteamos con la función del sí. O sea, voy a tener la prueba lógica. Prueba lógica o condición. Le voy a poner acá condición para que sea más corto. Entonces yo puedo tener la primera condición, condición 1, punto y coma. Condición 2, punto y coma. Condición 3. Y así puedo tener, creo que se pueden llegar a tener más de 9 condiciones. ¿Sí? Una vez que planteé todas las condiciones que sí o sí se tienen que cumplir al pie de la letra, se cierra el paréntesis de la función del sí con i. Entonces, todo esto conforma la prueba lógica. O sea, todas estas condiciones, sean 2, 3, sean 8, todas conforman la prueba lógica. Entonces, si todas esas condiciones planteadas se cumplen, recién ahora viene el valor verdadero. Caso contrario, en este caso, supongamos que yo planteé 3 condiciones y de esas condiciones que yo planteé, solamente se cumple la primera y la segunda, la tercera no. Entonces, si al menos una condición no se cumple, Excel me va a estar devolviendo un valor falso. Y ahí cierro el paréntesis del sí. Entonces planteo todas las condiciones. Si todas las condiciones se cumplen, Excel me va a devolver lo que nosotros colocamos en el valor verdadero.
Si al menos una condición no se cumple, exe me va a devolver lo que esté en el valor falso. Vamos a verlo con... Que esté mal una condición, o sea, haya puesto algo por error. ¿Cómo te...? Si hay una condición que está mal, ya automáticamente va a ser valor falso. Si te equivocaste en alguna estructura, te va a devolver valor falso o te va a devolver error directamente. O sea, para que sea valor verdadero, todas las condiciones se tienen que cumplir. O sea, absolutamente todas. No es como la estructura anterior donde teníamos una condición. Es decir, bueno, si la obra social es OSECAC, tanto por ciento. No, acá tengo muchas condiciones al mismo tiempo. Entonces vamos a verlo mejor con un ejemplo, acá dentro de la planilla. Así como habíamos hecho con la función del sí, que teníamos planillas pequeñitas, acá también con la función del sí con i tenemos algunas planillas ya armadas. Entonces acá me dice lo siguiente, yo tengo nombre, apellido, sexo, edad y una columna que es la de observación. Y acá abajo tengo la estructura del criterio, o sea, lo que me está pidiendo, mi condición. Me dice que si el sexo es femenino y además tiene menos o menor o igual a 30 años, entonces, si se cumplen ambas condiciones, vamos a entrevistarlo. Caso contrario, directamente queda fuera de la entrevista. Entonces vamos a anotarlo acá abajo. Entonces la condición es, si el sexo es femenino y la edad es menor e igual a 30, entonces entrevistado. Caso contrario, out, o sea, sin la entrevista. Queda fuera. Entonces me está exigiendo, por un lado, que sí o sí tiene que ser de sexo femenino y la edad tiene que ser menor e igual a 30. Así que vamos a armarlo acá. Vamos a ponerle el igual, ponemos el sí. Voy a sacar un poco más porque está medio aplastado. Y voy a agrandar un poco. Ahí está. Ahora sí. Entonces, yo tengo que tener en cuenta dos celdas, o sea, la columna del sexo y la columna de la edad. Puse el sí, abro la i con su correspondiente paréntesis. Y fíjense que ya me dice, valor lógico 1, punto y coma. Valor lógico 2, punto y coma, y así sucesivamente. ¿Cómo tengo que armar los valores lógicos? De la misma forma que veníamos trabajando con la función del sí. Una celda, un operador lógico y un valor de comparación. Entonces acá estoy preguntando si en esta celda, como se trata de texto, usamos siempre el signo igual, si en esa celda está la letra F. Entonces ahí ya tengo la primera condición planteada, estoy buscando si el sexo es femenino. ¿Qué pasa? Me pide una segunda condición, tengo que tener en cuenta la edad también. Punto y coma, acá mismo, sin cerrar paréntesis ni nada, pregunto por la edad. Si la edad, ¿cómo tenía que ser? Menor e igual a 30. ¿Me pide alguna otra condición aparte del sexo y de la edad? No. Ya automáticamente me dice que me tiene que devolver como resultado entrevistar. Entonces, como no tengo más condiciones, cierro el paréntesis que pertenece a la función del sí con i. Y fíjense que en el momento de cerrarlo, me apareció prueba lógica. Por lo tanto, punto y coma me tiene que devolver como resultado entrevistar. Caso contrario, va a quedar afuera.
Y al final de todo cierro con un solo paréntesis. Entonces voy a hacer el autollenado y vamos a analizar la información que me devuelve. Entrevistar. El sexo femenino, la primera condición se cumple y la edad es 20. 20 es menor a 30. Ambas condiciones se están cumpliendo, entonces me devuelve el valor verdadero. Vamos con el siguiente que me dice out. El sexo es masculino, por lo tanto, la primera condición no se cumple. Entonces, Excel ni siquiera se va a fijar si la edad cumple con el criterio o no. Esta condición no se cumple, Excel automáticamente va a devolver el valor falso, que sería out. Y acá, por ejemplo, me dice entrevistar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el caso del último, vamos a cambiarle, vamos a ponerle 38? Y me devuelve out. ¿Por qué? El sexo femenino. La primera condición planteada se está cumpliendo. Perfecto. ¿Qué pasa con la edad? La edad me dice que tiene que ser menor a 30. Acá es 38. La edad no se está cumpliendo. O sea, esta condición no se cumple. Por lo tanto, Excel me va a devolver el valor falso. Entonces, fíjense cómo funciona. ¿Sí? Tiene en cuenta todas las condiciones. ¿Todo se cumple? Entonces, me va a devolver el valor verdadero. Al menos una condición no se cumple, me devuelve lo que está en el valor falso. Vamos a ponerle esta función. Evalúa todas las condiciones. Si al menos una no se cumple, devuelve el valor falso. Si todas las condiciones planteadas se cumplen, devuelve verdadero. Esa sería, en resumen, lo que hace la función del Symfony. ¿Qué pasa si yo lo hubiera armado? Supongamos que yo no conozco la función del Symfony y lo armo con la función del Psycomún. En el caso de la función del Psycomún, yo solamente puedo preguntar por un dato nada más. Yo puedo preguntar si es femenino. Entonces, si es femenino, yo no puedo ya darle la entrevista, porque me está faltando todavía preguntar por la edad. Por ese motivo, sí o sí, dependo de la función del Symfony, porque necesito evaluar dos condiciones al mismo tiempo. Lo que cambia es, por ejemplo, que yo voy a poder evaluar varias condiciones al mismo tiempo. O sea, en el caso de la función del sí, fíjate que recién lo había hecho, yo puedo preguntar solamente por una sola cosa. Solamente si el sexo es femenino. Nada más. Por separado. Pero yo no puedo poner que si el sexo es femenino me dé la entrevista, porque sí o sí necesito averiguar que la edad también cumpla con ese criterio. Y tampoco puedo poner la edad sola. Yo no puedo preguntar si la edad es menor o igual a 30 para ponerle a entrevistar, porque me sigue faltando todavía el otro dato. La única forma que tengo de evaluar más de una condición es utilizando el i acá adelante. Entonces ahí sí, yo puedo preguntar tranquilamente si el sexo es femenino, puedo punto y coma, puedo preguntar si la edad es menor o igual a 30 y si lo requiero, puedo continuar preguntando valores lógicos. Fíjense cómo se van sumando. Valor lógico 4, 5, 6, 7, 8
y los que necesite. Una vez que ya terminé de preguntar todo, cierro el paréntesis, punto y coma, y ahora le indico a Excel qué es lo que tiene que traer en caso que todas las condiciones se cumplan. Si el sexo es femenino y la edad es menor o igual a 30, lo que me tiene que devolver es la palabra entrevistar. Caso contrario, lo que me tiene que devolver es la palabra auto. Que lo podemos escribir para que quede entrevistar. Caso contrario, voy a escribirlo, vamos a ponerle auto. Ahí estaría. O sea, se complica un poquito más porque ya no lo tengo todo por separado, voy a tener que evaluar todo junto. Entonces tiene un poquito otro nivel más de complejidad. A lo que ya veníamos trabajando se le suma la función del sí. Con I. Después con el O es exactamente lo mismo, lo único que cambia es que en vez de ser una I es una O. Acá. Pero después la estructura es la misma. Yo puedo evaluar varias condiciones. Igualmente vamos a ver la diferencia después que hay entre una y la otra. ¿Cómo vamos hasta acá con la función del sí con I? Igualmente ahora vamos a hacer varios ejercicios. Don't worry, don't worry. Bien. Vamos con el siguiente. Me voy para abajo. Salitas de colores. Yo acá tengo que tener en cuenta lo siguiente. Depende el sexo y depende de la edad, va a tener que ir a una determinada salita. Si el sexo es masculino y es menor o igual a 3, va a ir a sala verde. Si el sexo es femenino y la edad es menor o igual a 4, va a ir a la sala rosa. En caso que tenga otra edad, o sea, caso contrario, va a ir a la sala roja. Así que vamos a armarlo primero en el bloc de notas, después lo vamos a volcar dentro de Excel. Entonces me dice, si el sexo es masculino y la edad, bueno, es menor a 3, menor o igual a 3, entonces será sala verde. Si el sexo es femenino y la edad es menor e igual a 4, entonces será sala rosa. Caso contrario, será sala roja. Entonces acá ya tengo armado el enunciado. Por lo tanto, me dice, si el sexo es femenino, y acá me aclara que tengo que tener en cuenta también la edad para poder saber a qué salita lo vamos a estar enviando. Depende del sexo, depende de la edad, va a ir a una determinada sala. Puede ser la salita verde, sala rosa o la salita roja. Antes
de poder saber la sala a la que corresponde, primero debemos calcular la edad. Y para eso usamos la función que aprendimos la clase pasada, que era la función si fecha. Entonces la función si fecha, teníamos que elegir una fecha anterior o una fecha más vieja, punto y coma, compararla con una segunda fecha. Yo para poder saber la edad, tengo que compararlo con la fecha actual. Así que voy a usar la función hoy. Abrimos y cerramos paréntesis. Caso contrario, el cálculo que tenemos que hacer es la diferencia entre las dos fechas, tenemos que calcularlo. Si yo quiero que me devuelva en días, en meses o en años. Profe, no me salta la función sin fecha. No te va a aparecer ningún enunciado ni nada. Tenés que escribirlo directamente. Recuerden que la función hoy tiene sus propios paréntesis. Todas las funciones tienen paréntesis. Ponen hoy y después de la palabra hoy, abren y cierran paréntesis. Tengan en cuenta esa estructura. No me inventen funciones. Una vez que ya tenemos fecha de nacimiento, la fecha actual, que es la del día de hoy, y le colocamos entre comillas la Y, porque recordemos que, en este caso, yo quiero los años. Apretamos Enter, y ahí me va a devolver los años que tiene. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Aquí. Bien, entonces acá ya tenemos la edad, que es el dato que necesitábamos. Ya tenemos la edad y ahora vamos a comparar la información con el sexo. Ponemos el sí, ponemos la I y vamos a preguntar. Yo necesitaba saber si el sexo es masculino y la edad menor e igual a 3. Te voy a preguntar si el sexo es masculino. Vamos a escribirlo. Punto y coma. Y si la edad es menor e igual a 3. ¿Tengo algún otro requisito para ir a sala verde? No. Masculino, menor o igual a 3, salita verde. Entonces cierro primero el paréntesis de la función del i y ahora voy a escribirlo, sala verde. Ahí estaría. Entonces acá ya tenemos armada la primera parte. Yo tengo más condiciones, entonces tengo que volver a abrir. Ponemos el sí, el i, y preguntamos si el sexo es femenino y la edad es menor o igual a 4. Entonces, nuevamente, si el sexo es femenino, punto y coma, y si la edad es menor e igual a 4. Cierro el paréntesis del i, punto y coma, y coloco como resultado sala rosa. Caso contrario, o sea, supongamos que tiene 4 años y el sexo es masculino. Entonces ya en sala verde no entraría, porque el límite son 3 añitos. ¿Qué pasa si es femenino y tiene 5 años? Lo mismo.
Ya en el caso de la sala rosa no entraría. Por lo tanto, si no se cumplen ninguna de las otras condiciones, si no va a sala verde y si no va a salita rosa, entonces, caso contrario, va a ir a la sala roja. O sea, ni siquiera hace falta que evalúe ninguna condición. Si no se cumple ninguna de las otras, salita roja. ¿Cuántos sí estuve utilizando? 1, 2. 1 y 2. Y ahí ya lo tengo. Sala verde. En este caso va a sala roja porque la edad es de 5 años. Entonces, salita roja. Acá lo mismo. Acá tiene 6 añitos, entonces sala roja. O sea, tiene en cuenta todas las condiciones que estamos planteando. Profe, ¿le das un segundo estudio la fórmula? Sí, sí. Gracias. Bien. Hello. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos realizando el ejercicio número 42. Estamos con función del psiconi. Esta fue un poquito más compleja porque teníamos, no es como la anterior que era solamente una sola condición. Acá teníamos varias condiciones planteadas. Y ahora vamos con el siguiente. Este va a ser cortito. Ahí. Entonces, acá me dice, acá tengo un promedio de temperatura y un promedio de precipitaciones. Entonces tenemos lo siguiente, para poder hacer la compra del campo, se tienen en cuenta esos dos datos. Entonces, si el promedio de la temperatura es menor e igual a 22 y el promedio de precipitaciones es mayor e igual a 1200, entonces estoy interesado en esa compra. Caso contrario, que no cumpla con estos dos requisitos que le estoy pidiendo, en ese caso no me interesa. Así que vamos a armarlo acá. Entonces, si el promedio de temperatura es menor e igual a 22 y el promedio de precipitaciones es mayor e igual a 1200, entonces me queda chica la pantalla. Interesada. Caso contrario, no le interesa. Entonces acá me dice, bueno, sí, el promedio de las temperaturas menor o igual a 22 y promedio de precipitaciones mayor o igual a 1200. Me tiene que devolver interesado. Así que vamos acá en observaciones y vamos a decir, sí, paréntesis, y
preguntamos si la temperatura me pedía menor e igual a 22. Menor e igual a 22. Ya tengo la primera condición. Punto y coma. Ahora pregunto por la siguiente. Las precipitaciones tenían que ser mayor o igual a 1200. Esos eran los únicos dos requisitos que estoy pidiendo para poder colocar interesado. Como no tengo más condiciones, cierro el paréntesis, punto y coma, y devuelvo interesado. Caso contrario, que al menos uno de estos criterios no se cumpla, no le interesa. Entonces, en este caso, por ejemplo, me dice no le interesa. ¿Por qué? Las precipitaciones son 1200. Joya. Esta condición se cumple. Pero las temperaturas son mayores. Y las temperaturas yo quería que sean menor o igual a 22. O sea, como máximo 22. Más de eso, entonces no. Esta condición no se está cumpliendo, entonces me devuelve el valor falso. Y acá voy a dejar un segundito la función. Vamos a estirarlo. Ahí está. Así lo pueden ver en la pantalla. Profe, Dime. buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No, te pregunto por la diferencia entre la función del sí y ahora el del. Por lo que estuve viendo, digamos, se te permite poner más condiciones. Exacto. Esa es la diferencia. Ajá, bien. Lo que se tiene en cuenta es que todas las condiciones que coloques acá se tienen que cumplir para que te devuelva el valor verdadero. Si al menos una no se cumple, automáticamente va a parar al valor falso. Pero la única diferencia que hay con la función de sí común es esa, que me va a permitir evaluar más condiciones. Ahora que terminamos esta de la función del sí con i, vamos a ver la función del sí con o. Este trabajo ya lo guardamos. Y este ya estaría. Chuchis. Cuando armas la función, siempre ten en cuenta la cantidad de paréntesis. Si vos, por ejemplo, tenés acá, por ejemplo, en este caso tengo abrir el paréntesis del i y después ese paréntesis lo tengo que cerrar. O sea, no puede quedar abierto. Porque si yo lo dejo abierto, cada una de estas partes me lo va a estar tomando como un valor lógico dentro de la función del i. Entonces, terminé de evaluar las condiciones, cierro el paréntesis. Más que nada, acá arriba que fue una estructura un poco más larga. Entonces, abrí el i, abro paréntesis y cerró el paréntesis del i. De vuelta acá. Abro el sí, no me olvido del i, abro paréntesis y cierro paréntesis. O sea, no me tengo que olvidar de ninguno de los paréntesis correspondientes. Ni tampoco me tengo que olvidar acá que si va más de una condición, sí o sí tengo que colocar el i. Pues si yo de repente lo armé y me olvidé de colocar el i, me quedó así, entonces eso también me va a generar un error. O sea, tengo que tener siempre cuidado con la estructura. Me equivoqué en un paréntesis y ya estoy en el horno.
Bien. Very good. Bien, vamos a continuar ahora con el ejercicio 43. Bien. Yo les había mencionado que la estructura es exactamente igual a la función del sec I. Vamos a acercarnos. Pero obviamente va a tener su diferencia. Mientras que en el caso de la función del sec I, si todas las condiciones se cumplen, devuelve un valor verdadero. Si al menos una condición no se cumple, devuelve el valor falso. Esto era para la función del sec I. En el caso de la función sec no, la estructura es la misma. Se pone el si, se abre el paréntesis, colocamos la o en vez de una y y planteamos las condiciones. Condición 1, condición 2, condición 3, etc. Valor verdadero. Y caso contrario, valor falso. O sea, la estructura es la misma. Lo que lo diferencia es la definición entre una y otra. En el caso de la función del sec no es un poco más permisiva, ya que si todas las condiciones, si todas o al menos, vamos a poner aquí, si todas o al menos una condición se cumple, devuelve un valor verdadero. Si no se cumple ninguna condición, devuelve el valor falso. Entonces fíjense la diferencia que hay entre una y otra. Mientras que la función del sec I sí o sí necesitaba que todas las condiciones se cumplieran, en el caso de la función del sec no, me pide que al menos una de estas condiciones se cumpla. Vamos al ejercicio. El enunciado es justo el mismo. Me dice lo siguiente. Si el sexo es femenino o, vamos a ponerlo, si el sexo es femenino o la edad es menor e igual a 30, entonces me va a decir entrevistar. Caso contrario, out. Entonces acá ya me está haciendo esta pequeña aclaración. Me dice o, femenino o la edad. Vamos a armarlo. Abrimos el sí, colocamos la o, abrimos el paréntesis y me encuentro con la misma estructura. Hello. En el otro cuadro. Ah, el del último. Uy. Ah. Acá. Este último. Te dejo ahí que lo... por unos segunditos para que lo anotes. Después lo pasas a la otra planillita. Fíjense que la estructura va a ser la misma. El
único que cambia es que en vez de ser una Y, después le vamos a colocar una U. Después, obviamente, los resultados van a variar, porque no es lo mismo utilizar función del sí con I que utilizar la función del sí con la O. Voy a regresar nuevamente. Y acá tengo lo siguiente. Me pregunta si el sexo es femenino. Entonces voy a seleccionar la celda donde tengo el sexo y pregunto si es igual a femenino. O, ¿qué era el otro que me pedía? Si la edad es menor e igual a 30. Si la edad es menor e igual a 30. ¿Me pide más condiciones para la entrevista? No, ya tengo lo que es el sexo y ya tengo lo que es la edad. No tengo más condiciones, así que cierro el paréntesis correspondiente de la U. Punto y coma, ¿qué me tenía que devolver? Entrevistar. Caso contrario, out. Y apretamos Enter. Entonces acá, entrevistar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Autollenada primero. Entonces, según la condición planteada, tenemos lo siguiente. El sexo es femenino. Esta condición se cumple. Ni siquiera se va a fijar si la edad cumple o no la condición. Al menos una condición se cumplió, entrevistar directamente. Vamos con el siguiente. El sexo es masculino. La primera condición no se cumple. Y ahora pasa a la siguiente condición y va a preguntar si la edad es menor o igual a 30. La condición se cumple, por lo tanto, lo va a estar entrevistando. ¿Qué pasa en el último caso? El sexo es masculino. Entonces la primera condición no se cumple. ¿Qué pasa con la segunda condición? La edad es 40. La edad tampoco se cumple dentro de lo que pedimos en la condición, ya que le exigimos que tiene que ser menor o igual a 30. Entonces, ninguna de las condiciones que planteamos aquí dentro se cumplió. Entonces, como ninguna se cumple, le decimos out. Valor falso. Voy a dejar un segundito en la pantalla para que lo vean. Así como está, lo que tiene la función o sea, podríamos esto resolverlo también con la función del sí compleja, por ejemplo, sin ningún problema. Ahora les voy a mostrar en otra celdita aparte cómo lo resolveríamos. Justo le estaba por preguntar cómo nos damos cuenta que tenemos que usar el sí con no o el sí con ahí, a diferencia de las otras funciones. En el caso del i, ahí no tengo ninguna opción, o sea, no tengo una posibilidad de quizás tal vez usar la función del sí común. Por ejemplo, en el primer ejemplo que les había dado, acá por ejemplo, tenemos si el sexo es femenino y la edad es 30. O sea, las dos condiciones se deben cumplir. Nosotros cuando armamos la función del sí común, voy a cambiar el color a blanco para que se vea. Cuando ponemos el sí y pregunto, yo puedo preguntar solamente por un único dato. Yo, por ejemplo, puedo preguntar si el sexo es femenino. ¿Qué pasa? Para que sea la entrevista, yo necesito preguntar por las dos cosas al mismo tiempo. O sea, los dos valores, tanto el sexo como la edad, en el caso de la función del sí con i, toda la condición se debe cumplir. Entonces, con la estructura simple no tengo una posibilidad de armarlo. Yo acá no puedo devolver la palabra entrevistar.
Yo acá entrevistar no lo puedo devolver. ¿Por qué? Porque la entrevista, en el caso de el ejercicio función del sí con I, me decía femenino y además la edad tiene que ser menor a 30. Entonces yo acá ya no puedo devolver un resultado porque dependo de estos dos datos. No pueden estar por separado. Tampoco podía preguntar si la edad era menor o igual a 30 y decir entrevistar. Eso tampoco lo puedo hacer. Porque me está faltando saber el sexo de la persona para determinar si le vamos a hacer sí o no una entrevista. Entonces, en este caso, yo acá me encuentro que necesito la función del sí con I, porque tengo que preguntar por estos dos datos al mismo tiempo. Y la función común del sí me permite una única condición. Esto ocurre en la función del sí con I. Acá sí o sí lo puedo diferenciar. En el caso de la función del sí con O, como esta función es más permisiva y de repente la condición se puede cumplir o no, o sea, todas, al menos una se puede cumplir. En este caso yo lo podría resolver sin ningún problema con la función del sí común, porque le puedo preguntar si el sexo es femenino. Si el sexo es femenino, le iba a hacer la entrevista. Así que, si el sexo es femenino, lo vamos a entrevistar. ¿Qué pasa con la edad? Si la edad era menor e igual a 30, también me iba a entrevistar. Caso contrario, ahí recién quedaba fuera. Y cierro los dos paréntesis. Voy a hacer el autollenado y se van a fijar que me devuelve exactamente los mismos resultados. ¿Se puede resolver con la función del sí común? Sí, no hay ningún problema. El tema es el siguiente. Fíjense que me está devolviendo este resultado, yo lo estoy escribiendo dos veces. Entrevistar, entrevistar. Imagínense si tengo todavía más opciones. Supongamos que hay una columna que es la de universidad. Si estudió en la UBA, lo entrevistamos. Si es de capital, lo entrevistamos. Entonces, cuantas más condiciones hay, si yo lo armo con la función del sí común, yo voy a tener que repetir entrevistar, o sea, este mismo resultado, varias veces. Imaginemos que lo tenemos. Vamos a armarlo. Total, no cuesta nada. Vamos a hacer esas dos columnas. Vamos a tener en cuenta no solamente el sexo y la edad, sino que además voy a tener en cuenta dónde estudió. O sea, vamos a ponerle estudio, universidad, y vamos a poner también la ciudad, o sea, dónde vive. Ciudad o localidad. No. Entonces acá vamos a poner Guade, vamos a poner la uva, vamos a repetir entre estas dos. Un LP, profe, si no. A. Ahí está, UP. Muchas gracias. Y después, ciudad, vamos a poner capital. Capital Federal. Vamos a ponerle, bueno, Morón. Capital Federal. Marlo. Y Aedo. Para que no quede fuera mi localidad. Ahí estaría. Bien, entonces. Y vamos a expandir el criterio. Vamos a poner acá. Vamos a hacerlo más extenso. Y entonces va a tener en cuenta. Por las dudas vamos a expandirlo hasta acá. Y este también lo voy a expandir. Entonces, si
sexo femenino, o menos 40, o estudió en la UBA, o es de Capital Federal. O sea, tengo un montón de posibilidades para que me hagan la entrevista de trabajo. Vamos a modificar estas dos columnas. Vamos a hacer observación, sí o no. Y acá, función observación, sí compleja. Ahí está. Entonces acá yo tengo un montón de criterios ahora. Entonces tenemos el sí, tenemos la O y vamos preguntando. Teníamos si el sexo era femenino o si la edad era menor o igual a 30. Sin comillas. O, sigo teniendo, la universidad era la UBA. Yo acá lo estoy escribiendo, pero si lo tuviera, por ejemplo, en celdas separadas, yo podría tomar las celdas como referencia. Acá esta celda no la puedo tomar porque tengo todo escrito ahí adentro. ¿Qué otro criterio tenía? La ciudad, si era de capital. Bien. Ya teniendo, si al menos alguna de esas condiciones se cumple, entonces me va a hacer la entrevista. Entrevistar. Caso contrario, out. Cierro un solo paréntesis porque yo acá abrí el paréntesis de la O y lo cerré. Y después este que quedó acá es el del sí. Se abrió y acá al final de todo se cerró. ¿Ves el autollenado? Entonces acá me va a hacer la entrevista. Y empieza. El sexo es femenino. Listo, una condición se cumple. Esta persona la entrevistamos. No importa si es menor o mayor de 30, no importa si no estudia en la UBA, no importa si es de Capital Federal o de cualquier otro lado. Lo entrevistamos. Vamos con el siguiente. El sexo es masculino, así que no entraría en esta categoría. Pero la siguiente condición cumple con el requisito de la edad. Entonces, la edad es menor a 30. Listo, se entrevista. En este caso, lo mismo, el sexo femenino directamente entraría. ¿Qué ocurre con este que quedó fuera? El sexo es masculino, ya la primera condición no se cumple. La edad es 40, ya la siguiente condición tampoco se cumple. Estudió en la UADE, tercera condición no se cumple. Y por último, es de Merlo. Ya la última condición, que era la que me quedaba, no se está cumpliendo, por lo tanto, como ninguna condición se cumple, directamente queda fuera. Distinto hubiera sido si, por ejemplo, fuese de capital. Si es de capital ya, una condición se cumple. Profe, tengo una consulta, nada que ver. Dime. Cuando vos, viste, vas haciendo la fórmula y se va haciendo larga, ¿cómo haces para que se vaya para abajo? Que no sea tan larga, sino que se haga más ancha. Así que quede para abajo. Claro. Eso depende del tamaño de la ventana. Si yo, por ejemplo, me desplazo, ahora tiene más espacio y la fórmula se coloca todo completo. En cambio, si yo me desplazo hacia el costado, como no tiene espacio para visualizarse, entonces se va haciendo más chiquitita. Ah, ahí va, gracias. No, de nada. Entonces, acá hicimos con la función de lo. Voy a repetir lo mismo usando la función del sí común, la función del sí compleja. Y voy a empezar. Primero, el sexo. Si el sexo es igual a femenino, entonces entrevistar. Uy. Entrevistar. Bien. La siguiente condición. Si la edad es menor o igual a 30, entonces entrevistar.
Siguiente condición. Si la universidad es igual a la uva, entonces entrevistar. Fíjense, ya es la tercera vez que lo estoy escribiendo. Entrevistar otra vez. Si la ciudad es capital federal, entonces entrevistar otra vez. Y acá porque tuve en cuenta solamente 4 condiciones. ¿Qué pasa si tuviera 9, por ejemplo? Caso contrario, out. ¿Cuántos paréntesis tengo? 1, 2, chiquitito, 3 y 4. 2, 3, 4. Hago autollenado. Llegué al mismo resultado, perfecto, pero la función fue mucho más extensa y repetí un montón de veces la palabra entrevistar. En el valor verdadero, en este caso, me resulta más sencillo agrupar todas las condiciones que tienen en común el valor verdadero. Entonces, para eso viene la función del sí o no. Entonces, estas 4 que están acá, todas me devuelven exactamente el mismo valor verdadero. Entonces las puedo agrupar en un solo sector. ¿Está mal si yo lo hago así? No, no está mal, porque llego exactamente al mismo resultado. Pero va a llegar un punto en que yo no voy a poder hacer más condiciones. La función del sí compleja puede tener hasta 7 condiciones, mientras que la función del sí o no puede tener hasta 9 o más. Es más, si yo voy a Google y pregunto cuántas condiciones puede tener, sí con no o sí con i. $12. Puedo tener un total de 12 condiciones. Son muchas. Si tomaste referencia, sí, tenés que bloquear. Yo en este caso escribí todo directamente, entonces al hacer autollenado no tuve problema. Pero pude haber tomado como referencia, en vez de escribir la palabra entrevistar, pude haber tomado como referencia la celda. Siempre que uses celdas que están fuera de la tabla, hay que bloquearlas. ¿Cómo vamos hasta acá con la función del sí o no? Bien, vamos a continuar. Suele pasar, suele pasar. Bien, vamos para abajo. Bien, acá tengo lo siguiente. Países pertenecientes a Sudamérica. Me dice, si son estos países, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, me tiene que devolver como resultado Sudamérica. Caso contrario, me tiene que devolver el resto del mundo. Entonces acá tenemos todas estas opciones, todas estas condiciones que me van a devolver un resultado. Por lo tanto, voy a utilizar la función O para agrupar
todas aquellas condiciones que tienen el mismo resultado, o sea que me tienen que devolver el mismo valor verdadero. Entonces, si el país es, voy a tomar como referencia Argentina, punto y coma, ¿qué más? Vuelvo a preguntar si en esta celda puede llegar a estar Brasil, punto y coma. Si en esta celda del país, nuevamente, pregunto si está Chile. O sea, yo tengo que preguntar siempre por la misma celda, porque en esta celda puede estar escrito Argentina, en esta misma celda puede estar escrito Brasil, en esta misma celda puede estar escrito Chile, y en esta celda puede estar escrito también Colombia. Estos son todos los posibles resultados o los posibles países que pueden estar en la celda B21 y que necesito que sean de Sudamérica. Entonces, planteamos las condiciones y le indicamos que es Sudamérica. Bueno, acá la celda, voy a hacerle un clic. Uy. Sudamérica, listo. Caso contrario, bueno, voy a tomar la celda de abajo, que sería E21. Caso contrario, resto del mundo. Cierro un solo paréntesis, ya que por más que son un montón de condiciones las que yo planteé acá, tengo un paréntesis del no, que ya lo cerré, y el único que tengo abierto es un solo paréntesis del sí. Y ya lo tengo. Si es Argentina, Sudamérica. Estados Unidos pertenece a lo que es el resto del mundo. Y Colombia. Y ahí ya lo tenemos. Voy a volver a dejarlo en pantalla. Fíjense que tomé las referencias en vez de escribir el nombre de los países, en vez de escribir los resultados, Sudamérica y el resto del mundo. Tomo las referencias y como estoy seleccionando celdas... Profe, siempre no me sale la palabra. De cada condición tiene que ir la primera celda que tomás como referencia. Exacto. O sea, la columna, en este caso, es una única celda que es la del país, pero siempre es la primera celda de cada columna, si son varias condiciones, como en el caso del ejemplo anterior, que eran distintas condiciones de cada columna, pero siempre la primera fila. Profe, las referencias cuando las seleccionamos no necesitan paréntesis. No es necesario. Lo que sí, las bloqueamos nada más. Le ponemos los simbolitos. Bien.
Ah, falta uno abajo. No lo había visto. ¿En qué cuadro? Estamos en el ejercicio 43. Ah, vos decís en el de... Ah, el primer ejercicio, obtención de un trabajo. Sí, pues le agregué unas columnas más. Le agregué universidad, le agregué ciudad, que estas dos antes no estaban. Era para mostrarles la diferencia entre usar la función del psicono y usar la función del psicompleja. Pero después ya en los siguientes lo dejé tal cual como estaba. Aquí. Bien, acá. Bueno, me dice selección del futuro personal. Así que lo primero que voy a hacer es calcular la edad, ya que la voy a necesitar. Me pide si es estudiante de la UBA o es menor o igual a 22 años. Entonces le va a hacer la entrevista. Así que para calcular la edad usamos la función si-fecha. Seleccionamos la fecha más viejita, fecha anterior, punto y coma. Colocamos la función hoy. No se olviden de los paréntesis, tiene que ir al final de todo. Punto y coma. Y como yo quiero que me calcule la diferencia entre una fecha mediante los años, o sea, quiero que me devuelva los años que hay entre uno y otro. Entre comillas, colocamos la Y. Years. Y autollenado. Entonces, recuerden, acá, primero la fecha más viejita, la fecha anterior, punto y coma, o coma, depende de la estructura. Después, la función hoy, para que me devuelva la fecha actual. Y por último, la Y, que la Y puede estar en mayúscula o en minúscula, es indistinto, va a funcionar sin ningún problema. Bien, ahora vamos con la observación. Me pedía, vamos a poner la función del psicono, si, por ejemplo, estudia en la UBA o si la edad era menor o igual a 22. A ver si tenía algún otro criterio. No, si estudia en la UBA o es menor o igual a 22. Cumpliendo esos dos requisitos, ya me va a devolver un resultado, que es entrevistar. Caso contrario, en lista de espera. Este es cortito. Entonces, no estudia en la UBA, pero cumple con el requisito de la edad. Entonces, lo vamos a estar entrevistando. En lista de espera, no estudia en la UBA y tampoco cumple con el requisito de la edad. Lo mismo acá. Esta persona, por ejemplo, tiene 23 años. No cumple con el requisito de la edad, pero cumple con uno de los requisitos que se pedía, que sea estudiante de la UBA. Me dejaron un segundito en pantalla. Ahí la fórmula para que se vea bien. Si estudia en la UBA y la edad es menor e igual a 22.
Y ahora vamos a hacer el último. Entonces, tenemos agencias del mundo. Si viaja por Aerolíneas Argentinas o el monto es superior a los 700, entonces va a tener una bonificación. Si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, va a quedar sin bonificación. Entonces vamos a colocar sí o no. Si viaja por Aerolíneas Argentinas o si el monto es mayor a 700. Si no me pide ningún otro requisito, ya le podemos poner bonificación. Y bloqueamos la celda. Caso contrario, sin bonificación. Y bloqueamos la celda nuevamente. Cierro el paréntesis y Enter. Entonces, no viaja por Aerolíneas Argentinas, tampoco cumple el requisito del monto, entonces sin bonificación. Viaja por Aerolíneas Argentinas. Está bien, el monto no supera los 700, pero al menos una condición se está cumpliendo. Por lo tanto, bonificación. Acá no viaja por aerolíneas, pero el monto supera la cantidad, así que también tiene una bonificación. ¿Cómo estuvo? ¿Alguna duda? Él les quedaría el 44. Es una planilla que ya está armada. Esta quedaría tarea. Profe, Dime. cuando hago la de la función, puede ser que lo que escribamos, entre comillas, tiene que ser igual a lo que esté escrito, si es en minúscula y si en mayúscula en mayúscula. No, es indistinto. Ah, porque me salta error de la fórmula y está todo igual como usted lo hace, pero no sé por qué. Me salta error de la fórmula. Error en la fórmula. Si es un error en la fórmula, significa que capaz que te está faltando algo. Capaz que cerrar alguna comilla, cerrar algún paréntesis. O algún paréntesis. O un punto y coma también. Yo acá lo puse Argentinas, lo estaba escribiendo en mayúscula, lo puse en minúscula, porque si no me iba a estar tapando todo. Igual me lo termino tapando. Pero si esto está en mayúscula me va a ocupar más espacio. Entonces me va a incomodar acá para seleccionarlo. Pero tranquilamente, si yo lo dejo así, en mayúscula, me va a dar los mismos resultados. O sea, no cambia nada. Lo que cambia es si alguna palabra tiene un acento o si hay un espacio. Si yo, por ejemplo, acá en vez de el punto le dejo un espacio en blanco. Entonces, ahí es diferente. Entonces, por ejemplo, las que es Aerolíneas Argentinas, como no está escrito igual, no me lo toma de manera correcta. Pero si es mayúscula y minúscula, no tiene problema.